Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer espacio, encuentro con su espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García, dentro de este módulo 1, las TICs en la sociedad. Empecemos, permítanme un segundo, voy a compartirles la presentación. Pues estamos iniciando en unos minutos a las 4 de la tarde, 16 horas, horario de la Ciudad de México. Primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual, una servidora Ana Ipet Reyes García, este miércoles ya 4 de mayo de 2022, durante nuestra semana de integración, semana cuarta del módulo de recursamiento, las TIC en la sociedad. Esperemos que se conecten los compañeros e iniciemos. Demos unos minutos, por favor, para dar inicio a este primer espacio abierto dentro de esta semana 4, semana integradora del módulo las TICs, este miércoles 4 de mayo de 2022. Ya son las 16 horas, horario de la Ciudad de México, hora del primer espacio abierto con su asesora dentro de esta semana integradora del módulo 1, las TICs en la sociedad. Esperemos unos minutos, 5 minutos para iniciar, a ver si se conectan o se incorporan algunos de nuestros compañeros de este módulo de recursamiento. Buenas tardes, bienvenidos.
Pues bueno, iniciemos el día de hoy, en lo que a ver si se incorpora algún compañero, en este primer espacio abierto dentro de la semana integradora, semana 4, dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad. Bienvenidos, les da la bienvenida una servidora, la maestra Naive Reyes García, su asesora virtual. El propósito de esta sesión sincrónica, de esta sesión abierta, espacio abierto, encuentro con ustedes como prepa en línea CEP, es explicar las actividades de la semana integradora, que es o nuestra semana 4, del módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades de la misma. Recuerden que en este módulo tenemos el propósito formativo del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, de usar las TICs como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad. Y bueno, sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación de la sociedad del conocimiento. Reitero que estoy a sus órdenes dentro de las formas de comunicación con esta asesora virtual, la maestra Naive Reyes García, pues es el correo institucional, el correo electrónico av.anaibet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx, aunque también tenemos la forma de foro aprendiendo dentro de la plataforma. Y por supuesto, la forma más efectiva que siempre les solicito y les pido que por este medio pues se pongan en contacto con una servidora, que es la mensajería de mensaje privado dentro de la plataforma. Así es como una servidora también les está haciendo llegar mensajes, les responde dudas, comentarios. Bueno, estas son las vías de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Anaibet Reyes García, su servidora. Y bueno, en esta semana de integración o semana 4, la semana iniciamos este lunes 2 de mayo de 2022 y finalizará el domingo 8 de mayo de 2022 a las 23:59 de horas, 59, o 23:59 de la noche o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden, siempre son en horarios de la Ciudad de México. En este caso, los contenidos de esta semana integradora, pues nos hablan de la importancia de búsqueda de información confiable dentro de nuestras búsquedas en Internet. Nos ofrece Internet una gran cantidad infinita de información con un solo clic de distancia, lo que cada vez hace más complejo y tardado distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Las páginas web, como los buscadores, arrojan como primeras opciones, no necesariamente estas son las más pertinentes, pues muchos de ellos colocan en los primeros sitios contenidos patrocinados o pagados o muy visitados, pero no siempre son los más confiables en el momento de nuestras investigaciones dentro de la red de redes, del Internet. Entonces hay que tener cuidado de cómo detectar esta información. Por ello es importante que cuando hagan una investigación, revisen si esta información que consultas es auténtica o no. Para saberlo es necesario identificar si ha sido acreditada por alguna situación y quién la reproduce, considerando la autoridad en la materia de quien las elabora y la vigencia o actualidad de la información. Además, reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales. Pues recuerden que de pronto en Internet vamos a ver los comentarios que alguien puede hacer ahora sí que de una obra. Entonces yo siempre les recomiendo que se vayan directo al autor original y no a la interpretación de esa obra, que muchas veces en la red encontramos blogs de comentarios y lo ideal es irnos directo a las fuentes, a las más importantes, a las fidedignas, a los expertos, a los investigadores primarios. Y bueno, considerando siempre la autoridad de la materia quien los elabora y por supuesto la vigencia o la actualidad
de dicha información. No es lo mismo de pronto que encontremos noticias que se ponen o colocan dentro del Facebook o en alguna red social virtual, y muchas veces las personas las comparten sin leerlas y muchas veces son información desactualizada que únicamente lo hacen para esos medios pues llamar la atención y no necesariamente es información vigente o actual. Así que siempre es importante que consideremos esos detalles. Además de reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales, la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que se encuentra en la red. Hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Responder las preguntas siguientes como relacionadas con la información de Internet te ayudará a determinar su confiabilidad y su vigencia. ¿Quién es el autor? En la pregunta quién es, por supuesto, ¿quién es el autor? ¿Quién es la persona que está escribiendo una fuente institucional, un autor, un periodista, un medio? ¿Es un experto en su campo esa persona que está escribiendo ese artículo o es una edición de algún periódico y es la opinión del periódico? ¿A qué institución pertenece? Si es un investigador de alguna universidad importante o algún instituto en México o en el mundo, pues nos va a dar también estas tres preguntas de quién es el autor, quién es experto en el campo y a qué institución pertenece, pues elementos para hacer confiable y validez. ¿Cuándo la información está actualizada y de qué fecha es? No es lo mismo una información de pandemia hoy que hace 10, hace 15 o hace 20 años. Obviamente a partir de que nosotros también hemos aprendido de este tema, de lo que es una pandemia, las características y demás, pues obviamente tenemos siempre que revisar que de cualquier tema la información esté actualizada, porque si no se pierden elementos o existen muchos vacíos en esa información y en esa noticia. ¿Cómo? Esta pregunta es importante cuando nosotros estemos haciendo nuestra búsqueda de información, pues en el cómo se presenta la información implica si tiene estructura, si tiene una lógica, si está bien redactada, por supuesto, si no tiene faltas de ortografía, está organizado de forma lógica, el lenguaje es adecuado, es un lenguaje formal, académico, de investigación, o es coloquial e inclusive hasta vulgar. Tendríamos que revisar desde el lenguaje también, pues si es viable y confiable o no el lugar donde se está haciendo la investigación y por supuesto el contenido de la misma. ¿Qué? Por supuesto, de qué trata la nota o el artículo, la noticia que estamos utilizando. La información es completa y precisa, indica las fuentes de información o el origen de los datos que están utilizando. Son elementos que siempre recuerden debemos de responder para relacionarlas con la información de Internet y ayudarnos a determinar su confiabilidad y su vigencia. Indica las fuentes de información, el origen de datos y las conclusiones están justificadas. Hay conclusiones dentro de ese artículo, dentro de esa publicación. Hay conclusiones justificadas o simplemente son comentarios por molestia, por que se les ocurrió. Entonces, están sustentados con base en lo que nos han dicho, en los datos que nos colocan dentro del artículo. Si no es así, pues ya debemos de empezar a dudar de la confiabilidad y la vigencia también en su momento, pues de dicho artículo. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la información? No es lo mismo que sea en un medio oficial o que sea en una página de algún medio conocido, con una buena reputación, o en un blog de alguien que simplemente publicó algo sin, inclusive hay blogs muy buenos donde sí hay investigación, donde se ve que hay, sustentan con argumentos, pero hay otros donde únicamente se ponen a escribir opiniones sin dar argumentos del por qué y el para qué, simplemente son cuestiones más de viscerales, de me cae mal y demás, y eso pues no nos demuestra confiabilidad. Y es una página personal, institucional o comercial. Son elementos que siempre nos van a hablar de la confiabilidad y cuál es la reputación de esa fuente. Aún un blog de alguien especialista
o una página de un sitio de un publicista, pues o de una persona que se encarga de ingeniería, pues nos habla de que son personas especialistas, que tienen peros y la reputación de esa página es que mienten, que no están basándose en información o en la ciencia de forma adecuada, pues ya de ahí entonces nosotros podemos ver qué tan viable y confiable es o no. Las diferencias entre buscadores, recuerden que una de las formas más seguras en obtener información confiable en el uso de buscadores académicos y de sitios web que se albergan información académica y que la avalan, pues son los buscadores que tenemos generales, debido a que cualquier persona puede poner información a disposición de los demás en la web, sin importar si sabe sobre el tema o no. No toda la información que arrojan estos buscadores es veraz o certera. Estamos hablando de buscadores generales como Google, como Yahoo, como Bing, entre otros. Y dentro de estos hay algunos como especializados, no como buscadores académicos especializados, son académicos, debido a que instituciones como universidades e institutos de investigación ofrecen aquí sus publicaciones. La información que encontrarás en estos buscadores académicos es útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar lo expuesto. Dentro de estos buscadores académicos está Google Académico, que es uno de los buscadores más populares y te permite buscar administración e información de diferentes temáticas y formatos como tesis, libros, artículos, etc. Microsoft Academic, que proporciona contenidos académicos actualizando de forma continua. Ciencias.science.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de los Estados Unidos para la búsqueda de información científica, y pueden clasificar su búsqueda según tema, autor y fecha. Cielo, que contiene revistas científicas electrónicas, principalmente de América Latina, España, Portugal y el Caribe. Redalic.org, esta forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Puedes localizar artículos por autor, por el título, por la revista, el país, la disciplina o la institución. Y Dialnet, que es una de las bases de datos de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. Google Académicos y Google Libros también ofrecen, en este caso este librito aquí, es Google, enfrente del logotipo de Google, es Google Libros. Este ofrece la digitalización y referencia original y actualizada de cientos de miles de libros con acceso limitado, fragmentos de obras o integral, y permite visualizar rápidamente la información esencial de una obra como autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta. Además, ofrece varios filtros de búsqueda como años de publicación, ISBN, que es el registro de los libros, y ISSN, que es el registro internacional de las revistas. Asimismo, existen diversas bibliotecas en línea que ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos como libros, videos, fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencias que pues en otras maneras no sería imposible encontrar en un sitio web. Las famosas bibliotecas sin pared, ¿no? Las bibliotecas digitales. Por otro lado, para que obtengas con facilidad lo que buscas, es indispensable que sepas identificar las palabras claves relacionadas con el tema, sustantivos, verbos y nombres propios más relevantes del tema de tu investigación. Revisa las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones que nos dan en este material dentro de esta semana integradora, semana 4, es omitir preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, la, los, las, unos, etcétera.
pues esto ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o preposiciones y que no estén vinculados con el tema. Usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Usar los operadores booleanos que amplíen o restringen los campos de búsqueda. Los más comunes de estos operadores booleanos son AND o el símbolo más, letra amperes, y localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrías colocar la palabra clave de la siguiente forma: estrategias and estudio. Mientras que comillas muestra la frase exacta que se muestra dentro de las comillas. Por ejemplo, si deseas buscar algo sobre la sociedad de la información y el conocimiento, deberás realizar la búsqueda de esta forma: comillas, sociedad de la información y el conocimiento, y cierras comillas. Traducir la palabra clave a otro idioma es principalmente al inglés, pues muchas de las publicaciones académicas contienen un abstract o un resumen en inglés, así como una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentarás tus posibilidades de encontrar algo relativo del tema si colocas esa letra de pronto en inglés, y te ayuda también a ver. Otro de los operadores booleanos es OR, donde localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrías colocar la palabra clave así: bachillerato en línea o preparatoria en línea. Not es otro booleano, o el signo menos o guión. En este caso, localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quieres investigar sobre el chile como verdura y no es el país, podrías buscar de la siguiente manera: simplemente Chile, not país. Es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda. Por ejemplo, si deseas buscar bachillerato en línea, se podría reafinar de la siguiente forma: bachillerato or preparatoria en línea or a distancia or virtual not abierta. Con el not dices que no quieres algo abierto. Not o el signo menos, recuerden, localiza registros que contengan el primer término y no el segundo. Usar operaciones de truncamiento que permiten buscar términos sustituyendo parte de un signo, como podría ser el signo de interrogación, el signo de pesos, el asterisco. Cuando tengas dudas de la escritura de una palabra, o también cuando queremos buscar todas las variantes de la escritura de esta palabra, se pueden colocar al inicio, en medio o al final de una palabra. Por ejemplo, si deseas en tu búsqueda que se incluya tanto niños como niñas, puedes escribir lo siguiente: N-I-Ñ asterisco. Y ello inmediatamente nos va a decir todo lo que se refiere, o nos va a dar resultados de niños y niñas. Tanto los operadores booleanos como los truncamientos funcionan para los catálogos de búsquedas de bibliotecas físicas y, por supuesto, virtuales, y otros bancos de información. Las TICs en la sociedad, recuerden que hemos visto a lo largo de este módulo que pues han evolucionado con el objetivo de compartir, de construir a través de la comunicación entre los seres humanos. En nuestra época está llena de esta tecnología y aparatos que facilitan al mismo tiempo y vuelven más compleja la vida. Los avances tecnológicos, principalmente los que provienen del uso de la información, han acortado las distancias y modificado en tiempo, pues ya que se han vuelto mucho más rápido las cosas. Podemos estar en el pasado, en el presente y en el futuro, vinculándonos con otros sin que estos necesariamente estén presentes en el mismo espacio físico. Es importante decir que, bueno, revisen todos los elementos y materiales de esta semana, que en general buscan que den un repaso general de todo lo que hemos visto a lo largo de este módulo, las TICs en la sociedad. Permítanme, por favor.
Ok, y bueno, les comentaba que este lunes 2 de mayo al domingo 8 de mayo es nuestra semana número 4. Quiero comentarles, porque este es el mensaje que les mandé al inicio, como bienvenida de cada semana, que tenemos en esta semana un foro aprendiendo y un foro de integración, en donde es muy importante, así como su proyecto de integración, que ustedes entreguen las actividades de esta semana integradora, pues no hay prórroga de entrega de esta semana número 4, pues es importante decirlos que para el proyecto integrador y el foro de integración no hay extensiones, por ser la última semana del módulo de recuperación, así como los exhorto a cuidar en la misma su ortografía y redacción. Recuerden que en esta semana integradora se deben de realizar las siguientes actividades, que veremos a continuación cada una de estas y los elementos que deben de desarrollar. El proyecto integrador, que se llama las TICs en la sociedad, que tiene un valor muy importante dentro de la calificación final de la materia, en este caso del módulo 1, las TIC en la sociedad, con el 30%. Entonces, es muy, muy importante que ustedes, disculpe la falta de ortografía al decir muy, pero sí es que es bastante, sumamente importante que ustedes realicen su proyecto integrador porque vale un 30% dentro de la ponderación de este módulo. El foro de integración se llama las TICs para los aprendizajes, que deben de realizar mínimo 4 aportaciones o más a lo largo de esta semana. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, que tienen, recuerden, 3 intentos y de ello se queda la calificación siempre la más elevada. La actividad formativa 8, que se llama Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, donde igual tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. El ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2, este simplemente es un ejercicio para que ustedes lo descarguen y no se sube en la plataforma. Y por supuesto, muy importante que deben de realizar y que cuenta como parte de su calificación es la autoevaluación. Realicen, por favor, y vamos a ver a continuación las características y los elementos de cada una de ellas. En el caso de nuestro proyecto de integrador, dentro de esta semana de integración, las TICs en la sociedad, que tienen un valor del 30% dentro de la calificación final del módulo, las 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Lo que ustedes tienen es que realizar en este proyecto integrador una investigación en Internet, usar los medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantalla, así como compartir información en una de sus redes sociales, generar enlaces para publicar recursos multimedia. ¿Cómo realizarán esto dentro de este proyecto integrador? Pues investigarán en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Pueden retomar la información inclusive consultado en las semanas anteriores de este módulo, las TIC en la sociedad. Averiguar sobre el uso de las TIC en tu comodidad para la solución de problemas en distintos ámbitos, como son laboral, educativo, familiar, etc. Ingresen al foro Aprendiendo dentro de esta semana integradora correspondiente a la semana 4 y en este foro Aprendiendo pregunta a alguno de tus compañeros de preferencia de una localidad diferente a la tuya cómo utilizan las TICs en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos, desde la cuestión laboral, personal, familiar y educativo, etc. Registra toda la información y guarda esas evidencias que pueden ser capturas de pantalla. Elabora un recurso multimedia en el que retomes la información recabada del punto 1, 2 y 3, lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos con diferentes formatos,
audio, texto, video, imágenes, etc. Por ejemplo, una presentación digital con audio, videos o imágenes, video, GIFs, entre otras. Usen por favor su creatividad. Revisen los recursos que se les proporcionan dentro de la plataforma para elaboración de su actividad, como son la guía de PowerPoint, presentaciones digitales de la semana 2, así como los videos que se les colocan para su mejor apoyo y refuerzo de cada uno de los elementos. Si elaboran una presentación digital, por favor no olviden acompañarla con imágenes, con audios, con videos que ilustren la información que se presenta. 7. El recurso debe incluir los siguientes apartados. Una introducción de forma breve que expliquen cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B. Contenido 1. ¿Cómo se usan las TIC en mi comunidad y cómo se usa en las comunidades de mis compañeros las TICs? Y por último, conclusión. Planteen de manera sintética la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, así como la solución de problemas y la participación social. Comparte en la red social de tu preferencia una de las maneras que usas las TICs y si dicha red social lo permite, use el hashtag en signo de gato, todo en mayúsculas, uso las TICs para y por supuesto hagan una captura de pantalla de esa publicación utilizando el hashtag. Si no les permite utilizar el hashtag, solamente comenten el uso que les dan a las TICs en su hogar, en la escuela, etc. Nota. Un hashtag es una etiqueta que te permite acceder a diferentes mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags, podrás ver las publicaciones de otras personas para crearlo y colocar el símbolo de gato antes de una palabra o frase para que publiques un texto en tus redes sociales. Elabora un documento de texto en el que se incluyan la portada, nombre de la actividad, su nombre y su grupo. Obviamente, dentro de esta portada deben de colocar el enlace de la liga donde ustedes subieron el recurso, ya sea su presentación digital o su video, con los recursos alojados en la nube o considerando la configuración necesaria donde yo como maestra pueda, por favor, revisar y ver sin problema dicha presentación digital, por favor, compartan el archivo que es el que se les solicita con las características y por supuesto también si ya están compartiendo la liga que pueda visualizarla yo para poderles calificar así como que sea el archivo que corresponde a la actividad, no una actividad que no corresponda. Por favor, cuiden esos detalles. Importante, reitero, revisar que la liga sea la correcta, pues de eso, recuerden, depende su evaluación de esta actividad. Evidencien en la recolección de la información que efectuaste el paso 3 de esta tarea, capturar la pantalla de tu conversación en el foro aprendiendo de la semana 4, según lo indicado en el paso 3 de esta actividad. Captura la pantalla de tu publicación de la red social, según lo indicado en el paso 8 de esta actividad y, por supuesto, tus fuentes de consulta. Una vez que realices lo que se te indica, guárdalo en tu equipo y nómbralo de la siguiente manera. Recuerden, apellidos, paterno y materno, guión bajo, tu primer nombre, aunque tengan dos nombres o más, solo coloquen el primero, por favor, guión bajo, M01S4PI, mayúscula. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, el ejemplo. Recuerden que al cargar un archivo a la plataforma en formato doc o docs, en un peso debe de ser menor a 20 miligramos.
Y bueno, ¿qué entregaré? Un documento en procesador de texto que incluya la liga a un recurso multimedia que contenga la información recabada sobre la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes y la solución de problemas y la participación social. La otra actividad es nuestro foro de integración. Para evaluar su participación en este foro deberán realizar al menos 5 participaciones, por lo tanto te sugerimos lo siguiente. Ustedes pueden realizar las 5 aportaciones a lo largo de la semana, de lunes a domingo. Yo los viernes, recuerden que tengo que hacer la conclusión al foro, pero ustedes pueden seguir participando después de mi conclusión de los viernes. Pues recuerden que la semana siempre cierran los domingos a las 23:59 de la noche. En su primera aportación de esta semana integradora en este foro de integración, respondan el planteamiento que se les solicita en el foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve. Puedes incluir enlaces de videos para reforzar tu aplicación y más bien tu explicación de esa aplicación. En tu segunda participación explica cómo ayuda la herramienta o aplicación a tus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP. Y en la tercera y cuarta puedes retroalimentar a 2 diferentes compañeros respecto a sus comentarios, sus opiniones. Por favor, argumenten de forma adecuada, inclusive pueden colocar citas y demás elementos, ¿de acuerdo? No solo es buenos días, buenas tardes, muy bien por ti, eso no. Háganlo, por favor, de la forma adecuada. Y recuerden usar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones. Procurar que sus aportaciones generen diversidad de conocimientos. No solamente es un saludo y hola, muy bien, coincido. No. Deben de generar diversidad de conocimientos, es decir, ampliar, argumentar. No solo estoy de acuerdo contigo, no. ¿Por qué estás? Sustenta, argumenta. Eviten subir documentos e imágenes en el foro. Son aportaciones directas donde ustedes saluden, hola compañero, o pongan el nombre del compañero o compañera, del estudiante, le envío un saludo, coloquen sus argumentos dentro de ese contenido y denle una despedida. Muchas gracias y saludos, ¿no? Siempre debemos de cuidar esos elementos de las netiquetas. Saludo, desarrollo y cierre. En este caso, pues, despedida. Respetar las normas de comunicación virtual. Tus comentarios deben ser breves, aproximadamente de 5 líneas y enfocarse en el tema, pues es recomendable que redacten siempre su participación previamente en un documento de texto y la copien y la peguen en la herramienta del foro a fin de evitar que pues la plataforma se cierre y su información se pierda. Recuerden realizar, por supuesto, la autoevaluación, en donde ustedes deben de dar doble confirmación. La primera confirmación es este intento, ustedes hacen su autoevaluación, les va a decir, este intento debe ser enviado, antes les va a poner ahí de la fecha 9, 8 de domingo 8 de mayo 2022, le dan enviar todo y terminar, y luego les va a mandar esta segunda confirmación. Una vez que avance el cuestionario, no podrás cambiar tus respuestas para este intento. Ahí, por favor, es necesario que le dan enviar todo y terminar. Si ustedes no colocan primera y segunda confirmación, se va a colocar como que no se envió la autoevaluación. Entonces es necesario y por eso les reitero que deben de colocar su primera confirmación y luego enviar todo y terminar y luego les va a volver a aparecer una notita que dice confirmación y volverle a dar enviar todo y terminar. No olviden, por favor, hacer la autoevaluación y hacer la doble confirmación para que ustedes tengan directamente esa ponderación dentro de su calificación final. ¿De acuerdo? Y pues si hay alguna duda o comentario, en caso de que recuerden tener alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes dentro de mis mensajes, dentro de la plataforma y el foro aprendiendo o algún otro.
Esperemos que algún compañero se quede o se integre. Y bueno, seguimos en línea. Aquí seguimos en espera de algún compañero. Esperemos en que se incorporen.
Aquí seguimos en espera de algún compañero.
Y bueno, pues no me resta más que agradecerles. Recuerden que nos vemos mañana en el segundo espacio abierto encuentro con su asesora virtual, la maestra, una servidora, la maestra Navy Reyes García. Las formas de comunicación, recuerden, y donde tienen que realizar sus actividades también, es el foro Aprendiendo dentro de la semana integradora. Mensajería dentro de la plataforma, que es la forma más rápida y eficaz para la comunicación con una servidora. Y pues eso sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en el segundo espacio abierto de esta semana 4, de esta semana integradora del módulo 1, el uso de las TICs en la sociedad. Que tengan muy buena tarde. Quedo a sus órdenes. Soy su asesora virtual, maestra Ana Ivette Reyes García. Y pues eso sería todo de mi parte. Bonito tarde. Recuerden subir sus actividades antes del domingo, que es el cierre de la semana. Y pues hasta pronto. Bye.